Buenos días. Este es el último vídeo que voy a subir al Classroom preparatorio para la realización del comentario que tenéis que hacer de Descartes, que está en la fotocopia 12. Un fragmento del discurso del método del filósofo René Descartes. A ver, os decía que hicierais un pequeño ejercicio. El pequeño ejercicio consiste en busco una frase del texto que tengo que comentar y lo comento gracias a una frase de la parte introductoria que tenéis en la fotocopia. Cuando podéis parar el vídeo, lo hacéis y luego veis las soluciones que voy a dar. ¿Para qué? Para que veamos que realizar un comentario es una creación, es algo que tenéis que hacer vosotros. No consiste en voy copiando frases aleatoriamente. Copio una frase de aquí y una frase de aquí, una frase de internet, una frase de los apuntes. Tenéis que elaborarlo y justamente no hay dos comentarios igual. Cada uno lo hará de forma distinta. Entonces vamos a ejercitarnos y aquí lo tenemos fácil porque lo tenemos arriba. Un poquito de introducción a Descartes y el texto abajo. Pero antes de eso habíamos prometido que íbamos a hablar de Leibniz. Tenemos un texto de Leibniz. Vamos a ir leyéndolo frase por frase y explicándolo. Bien, veíamos que la teoría de Leibniz se parecía a la de los ocasionalistas que ya he explicado en el vídeo anterior. Cada sustancia es como un mundo aparte, independiente de otra cosa fuera, de toda otra cosa fuera de Dios. Bien, arriba habíamos leído que Leibniz defendió una armonía preestablecida, las sustancias son unidades o mónadas incomunicables, pero han sido sincronizadas como relojes por Dios. Entonces, para Descartes, yo, tú, el otro, todos nosotros somos una sustancia. Spinoza, solo existe una sustancia, Dios. Descartes, solo tres sustancias, el alma, el cuerpo y Dios. Y solución a este problema de Leibniz, cada uno es una sustancia. Cuidado, suelo poner ejemplos de seres humanos porque tenemos nombres, pero para Descartes la mesa, la silla también sería una sustancia y cada mesa y cada silla sería una sustancia. Vale, según Leibniz, cada sustancia es una mónada. Hay una broma un poco manida que son una monada, las monadas de Leibniz. Vale. Cada uno, y es incomunicable. Dice en otro texto que no tienen ventanas, es decir, que no estamos abiertos. Solo tenemos comunicación con Dios. Es lo único. Nos comunicamos con Dios y no nos comunicamos con el resto de las mónadas o sustancias. Sin embargo, es muy cierto que las percepciones o expresiones de todas las sustancias se correspondan entre sí, de forma que siguiendo cada uno cuidadosamente ciertas razones o leyes que ha observado, se encontrarían con otro que hiciese otro tanto como cuando varios se han puesto de acuerdo para encontrarse todos en un lugar determinado y en una fecha prefijada, cosa que podrían hacer si quisieran. Según Leibniz, tenemos la sensación o la creencia infundada que las sustancias se afectan mutuamente. Yo doy una patada a una silla y la silla se cae. Y yo me creo que yo afecto el mundo y que el mundo recibe de mí acciones o que yo recibo influencias del mundo exterior. No es cierto. ¿Cómo ocurre la cosa según Leibniz? Pues si todos vosotros os citarais y quedarais un día a las 5 de la tarde delante de un cine, no es que os estéis afectando y os estéis llevando, arrastrando unos a otros, sino que todo ha sido preestablecido. Obviamente, quien ha preestablecido todo esto es Dios, ¿de acuerdo? Por eso lo de los relojes. Si yo pusiera 20 relojes a la hora y pusiera el despertador, todos sonarían a la vez. Pero no porque haya una influencia, no se han copiado unos a otros, sino porque yo, Dios, gran relojero, he puesto todos a la misma hora
y el despertador a la misma hora. Pero aunque todos expresen los mismos fenómenos, no hace falta que sus expresiones sean perfectamente semejantes, sino que basta que sean proporcionales, del mismo modo que varios espectadores creen ver la misma cosa y se entienden entre sí, en efecto, aunque cada uno vea y hable según la medida de su vista. Supongamos que el mundo es como un teatro. Todos estamos presenciando una obra, pero no todos lo vemos desde la misma perspectiva. Unos están en la segunda planta, otros en la primera, otros en el patio de butacas. La perspectiva no es la misma, pero salimos del teatro y nos creemos que hemos visto la misma obra. La teoría del conocimiento de Leibniz es el perspectivismo, es decir, hay distintas perspectivas. Si 3 personas llegan a Madrid, uno desde la carretera de La Coruña, uno desde Barajas y otro desde Atocha, tienen distintas perspectivas de Madrid, pero dirán he llegado a Madrid y se entienden. Pero solo Dios, del que todos los individuos emanan continuamente y que ve el universo no solo como ellos lo ven, sino también de un modo completamente distinto que todos ellos, es causa de esa correspondencia de sus fenómenos y hace que lo que es particular para uno sea público para todos. De otro modo, no habría entre ellos conexión. Dios es el que ve todas las perspectivas, ve como vemos el de la primera planta, el de la segunda, el patio de butacas. Y no solo ve como vemos, sino que tiene la imagen conjunto. Y es el que hace que yo me crea que cuando yo doy una patada a una silla, la silla se cae. No, la conexión está en Dios. Yo solo me comunico con Dios. Si hablábamos de los ocasionalistas que decían que con ocasión de que yo digo quiero levantar el brazo, Dios me levanta el brazo, esto es, pero ingente. Cada mónada se relaciona con Dios y es Dios que influye para pensar que le estoy dando una patada a una mesa y que por eso, una silla había dicho, y que por eso la silla se cae. Podría pues decirse que de alguna manera, y en buen sentido, aunque insólito, que una sustancia particular no actúa jamás sobre una sustancia particular ni recibe tampoco la acción de ella. Dice el propio Leibniz que es insólita esta teoría. Obviamente no es la que tenéis que creer, ya sabemos que filosofía no es religión, no es una cuestión de creencias, hay que entender, ¿no? Es una teoría insólita, obviamente, pensando que las distintas sustancias no interaccionan entre ellas, no se comunican, no ejercen ningún tipo de acción, ni ejercen acción ni reciben acciones. Somos independientes y solo comunicados con Dios. Os recuerdo que la metáfora de Matrix de la película nos viene muy bien. Bien, pero habíamos dicho que vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a ir viendo cómo a partir del texto que está arriba puedo ir comentando el texto, el fragmento que debo entregar. Deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de hecho esto no me queda en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. ¿Vale? ¿Qué información tengo arriba que me pueda permitir ampliar, comentar, explicar la parte de abajo? Bien, pues encuentro arriba que Descartes había estudiado en su juventud filosofía escolástica, pero se había sentido defraudado, por lo que decidió dedicarse a leer el gran libro del mundo, estudiar matemáticas y física. A él se debe el inicio de la geometría analítica. Bien, ¿cómo puedo yo comentar la primera frase del fragmento? Pues que en este fragmento Descartes está buscando la verdad. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué busca la verdad? Porque, como hemos visto, Descartes, que había estudiado en La Flèche, en un colegio con mucho renombre, se había sentido defraudado por esa enseñanza escolástica. Por eso rechaza la escolástica y pretende iniciar de nuevo la filosofía. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. ¿Qué frase encuentro arriba que me permita comentar?
Bien, puedo encontrar tales intentos tenían un presupuesto común, una confianza absoluta en la razón frente al carácter inseguro de la experiencia sensible. Bien, puedo, por lo tanto, comentar en este fragmento del discurso del método de Descartes, inicia el autor dudando de los sentidos, lo que no es sorprendente porque pertenece a la corriente racionalista que supone una confianza absoluta en la razón, lo que implica rechazar por inseguro la experiencia sensible. Y como hay seres humanos que se equivocan al razonar aún acerca de las más sencillas cuestiones de geometría y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. En el texto superior, donde se habla de matemáticas, pues dice: las matemáticas le parecieron la única ciencia verdaderamente segura. Y me diréis, arriba pone que para Descartes las matemáticas son la única ciencia segura y abajo pone que cuando él hace razonamientos de geometría, que es una rama de las matemáticas, comete paralogismos que hemos visto que son razonamientos falsos y por lo tanto los rechaza. Bien, entonces hay que acordarse que la duda metódica es: vamos a dudar de todo, vamos a llevarlo al extremo, voy a dudar incluso lo que en mi vida cotidiana me parece más seguro, porque necesito un pilar, una raíz, un primer principio de mi filosofía realmente sólido. Así que incluso las matemáticas, que es algo en lo que confío como buen matemático y buen racionalista, voy en este momento, porque sabemos que lo supera, a ponerlo en duda. Bien, sigo. En la siguiente frase ya lo tengo más difícil, así que me salto una. Pero advertí enseguida que aun queriendo pensar de este modo, que todo es falso, era necesario que yo que lo pensara fuese alguna cosa. Vale, ¿qué información tengo arriba que me permite? Vale, tengo una frase: sustancia era un concepto ya clásico con el que se dignaba la cosa real. Vale, entonces puedo decir que yo para Descartes es una sustancia que, aunque Descartes sea moderno y con él inicia la filosofía moderna, sí que es deudor de ciertos elementos de la filosofía escolástica, como el concepto de sustancia, que es un concepto que ya procede de Aristóteles. Y al advertir esta verdad, pienso, luego soy, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba. Bien, entonces, ¿qué puedo utilizar arriba para comentar? Bien, arriba veréis que pone: Descartes habló de tres sustancias, la infinita, Dios y dos sustancias finitas, los cuerpos cuyo único atributo es la extensión y las almas cuyo único atributo es el pensamiento. Bien, ¿cuál es la primera sustancia que descubre Descartes en este texto? Pues como dice arriba, la primera sustancia que descubre Descartes es la sustancia finita, el cogito. Solo son tres: Dios, alma y mundo. Vale, en el texto hablará. Y por último dice: juzgué que podía aceptar sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba, que encontramos arriba. Bien, el texto empieza con René Descartes, comienza la filosofía moderna. Bien, ¿cómo puedo comentar? Bueno, pues el primer principio de la filosofía que buscaba Descartes, ya sabemos, es el cogito. Si no me gusta cogito, el sujeto, el yo, y ese va a ser el primer principio solo de su filosofía, no, de toda la filosofía moderna, de Hume, de Locke, de Kant. Todos los filósofos modernos van a partir del sujeto. Bien,
Con esto creo que tenemos ya suficiente trabajado para que podáis hacer vuestro comentario. Eso sí, si queréis, podéis mandarme vuestras dudas. Un saludo, hasta luego.